Hola jóvenes, con este video damos inicio a la clase de estadística. Comenzamos en el capítulo 1 del libro de texto que se llama Estadística del autor Mario Triola, 10ª edición. Es importante dar algunas definiciones, pues la clase, como se llama estadística, por lo menos debemos comenzar dando un concepto de lo que significa estadística. Aquí tenemos algunas definiciones. Comenzamos con lo que es estadística. Es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. ¿Qué son datos? Son las observaciones recolectadas, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. ¿Qué es población? Es el conjunto completo de todos los elementos que se van a estudiar. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. ¿Qué es censo? Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. ¿Y qué es muestra? Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y para ese estudio se escoge el campus UNAVS, ¿quién sería nuestra población y quién sería nuestra muestra? Como el estudio es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces nuestra población sería todos los campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en las diferentes ciudades. Y nuestra muestra sería el campus de UNAVS. ¿Cuándo se hará un censo? ¿Cuándo sabemos que estamos haciendo un censo? Cuando yo a cada miembro de la población, repito, de la población, por ejemplo, la población de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional es demasiado grande, ¿verdad? Como para ir miembro por miembro preguntando, pero cuando una población es relativamente pequeña, supongamos que usted a cada miembro de la población, cada persona le pregunta su nombre, su edad, su estado civil, su lugar de residencia, si trabaja o no, si vive con sus padres o no, todo eso que usted le pregunta a cada miembro de la población, ahí estamos haciendo un censo. Un censo involucra a todas las personas, si en ese caso la población es personas, de la población. Ahora, ¿qué es una muestra? Como lo dijimos en el ejemplo. La muestra en el ejemplo que dimos es el campus de UNAVS. ¿Por qué? Porque una muestra es un subconjunto de la población, es una pequeña parte de la población, ¿verdad? Es por eso que aquí nuestra muestra fue el campus de UNAVS. Aquí tenemos dos ejemplos donde vamos a seleccionar quién es la población y quién es la muestra. El número 1 dice, se hace un estudio en UNAVS, para ello se escogen a los estudiantes de la jornada matutina y se les pregunta cuántos de ellos viven aún con sus padres. ¿Quién es la población y quién es la muestra en este ejemplo? Volvamos a decir el ejemplo. El ejemplo dice que se hace un estudio. Ese estudio es en el campus UNAVS. Pero para hacer dicho estudio, ya sea una encuesta, una investigación, lo que sea, se seleccionan a los estudiantes que van por la jornada matutina. La población, en este caso, recordemos que la población son todas las personas involucradas, todas. En este caso son todos los estudiantes de UNAVS. ¿Y quién sería la muestra? Son todos los estudiantes que van por la jornada matutina. Y ya resolvimos este ejemplo. Aquí tenemos el siguiente. Se quiere saber el tiempo promedio en horas que tardó un doctor en atender a sus pacientes en el año 2019. Para eso se tomaron los tiempos de todas las personas que visitaron la clínica en los primeros 6 meses.
debemos determinar quién es la población y quién es la muestra. Debo decirles que la población y la muestra dependen de lo que usted quiere estudiar, de lo que usted quiere analizar. Por ejemplo, en este ejercicio se quiere hacer un promedio acerca del tiempo que tarda ese doctor en el año 2019 en atender sus pacientes. ¿Quién sería la población? No nos vayamos a confundir y decir que la población son todas las personas que asistieron a la clínica en el año 2019. No, porque a mí no me interesan esas personas. A mí lo que me interesa son el tiempo que tardó el doctor en atenderlas. Entonces, no es lo mismo decir todas las personas que decir todos los tiempos que tardó el doctor. Entonces, mi población es todos los tiempos que tardó el doctor en horas, porque estamos trabajando en horas, en atender a los pacientes que visitaron en el año 2019. Esa es mi población. Ahí lo escribimos, ¿verdad? Todos los tiempos en horas que tardó el doctor en atender a todos los pacientes en el año 2019. Pero ¿quién sería la muestra? Si usted ve el ejercicio, dice que para eso se tomaron los tiempos de todas las personas que visitaron la clínica en los primeros 6 meses. Esa es mi muestra. Todos los tiempos en horas que tardó el doctor en atender a los pacientes durante los primeros 6 meses del año 2019. Vamos a escribirlo. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La muestra son todos los tiempos en horas que tardó el doctor en atender a los clientes que visitaron la clínica durante los primeros 6 meses del año 2019. Por eso les decía, la población y la muestra dependen de lo que usted quiere estudiar. En este ejemplo a mí me interesaban los tiempos, sacar un promedio de los tiempos y decir, por ejemplo, sacar una conclusión y decir, bueno, el doctor no tarda mucho, tarda más o menos media hora por cada persona. Pero si a mí me interesa la condición de esa persona, si me interesa estudiar la persona en sí, entonces la población y la muestra cambia, porque ahí mi población sí sería el conjunto total de personas que asisten a esa clínica, ¿verdad? Durante un determinado año. Por ejemplo, aquí el estudio era en el año 2019, pero todo depende de lo que se quiere estudiar. Aquí tenemos otras definiciones. Vamos a definir los tipos de datos. Existen 2 tipos de datos. Uno es el parámetro y otro es el estadístico. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Un parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población y un estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. En otras palabras, cuando usted tenga un dato y usted quiera saber si es un parámetro o un estadístico, si ese dato proviene de una población, es un parámetro. Si ese dato proviene de una muestra, es un estadístico. Vamos a hacer estos ejemplos donde vamos a determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El número 1 dice, se selecciona una muestra de hogares y el número promedio de personas por familia es de 2.58. Necesitamos saber y determinar si ese dato 2.58 es un parámetro o es un estadístico. Si es un dato que proviene de una población, es un parámetro. Si es un dato que proviene de una muestra, es un estadístico. El ejemplo claramente dice que una muestra de hogares, ¿verdad? Es una muestra. Los ejemplos no nos van a decir siempre que si son muestras o poblaciones, sino que nosotros debemos determinarla. Pero en este caso, pues el ejemplo menciona que es una muestra de hogares y ese dato 2.58 proviene de una muestra, por lo tanto es un estadístico. Entonces vamos a escribir aquí que ese dato es un estadístico porque proviene de una muestra. Vamos con el número 2. En la actualidad, el 42% de los gobernadores de las 50 entidades de Estados Unidos son demócratas. Nosotros debemos determinar si ese dato 42% es un parámetro
o un estadístico. Si proviene de una población, parámetro. Si proviene de una muestra, es un estadístico. Veamos. El estudio son con los gobernadores de Estados Unidos. Y el ejercicio menciona que el 42% de los 50 gobernadores, es decir, ahí están involucrando a toda la población. No nos equivoquemos y vayamos a decir que la población son todas las personas de Estados Unidos. No, ¿verdad? Porque el estudio es solo con los gobernadores. Entonces es todos los gobernadores de Estados Unidos. ¿Están involucrando a todos los gobernadores? Sí. Es decir, están involucrando a toda la población. Y ese dato, 42%, proviene de la población. Entonces, por lo tanto, es un parámetro. Vamos con el ejemplo 3. Nos dice, en un estudio de los 2.223 pasajeros del Titanic, se encontró que 706 sobrevivieron cuando se hundió. Debemos determinar si ese dato 706 es un parámetro o un estadístico. ¿Proviene de una población o de una muestra? Veamos. El estudio se hizo en el Titanic y ese dato 706 son las personas que sobrevivieron de todas las personas que iban en el Titanic, es decir, de toda la población, porque la población en este caso son todas las personas que estaban en el Titanic. Como ese dato 706 proviene de una población, por lo tanto es un parámetro. Y veamos el ejemplo 4. Se selecciona una muestra de estadounidenses y se descubre que la cantidad de tiempo promedio que ven la televisión es de 4.6 horas al día. Pues el ejercicio desde ya menciona que es una muestra. Por lo tanto, ese dato 4.6 horas proviene de una muestra. Entonces decimos que es un estadístico. Y ya resolvimos estos ejemplos. Aquí tenemos otras definiciones. Vamos a definir lo que son datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos cualitativos representan cualidades o atributos de algo o alguien. Por ejemplo, datos cuantitativos, ¿qué datos pueden ser? Por ejemplo, la edad de una persona es un dato cuantitativo, representa conteos o medición. La cantidad de kilómetros que recorre un auto es un dato cuantitativo. El volumen de una botella de refresco también es un dato cuantitativo. La cantidad de huevos que pone una gallina también es un dato cuantitativo, ¿verdad? Y así hay muchos. Ahora, ejemplos de datos cualitativos, ¿cuáles pueden ser? La definición de datos cualitativos dice que representan cualidades o atributos de algo o alguien. Por ejemplo, el color de ojos de una persona es un dato cualitativo, es una cualidad. El color de piel de una persona. El partido político al que pertenece una persona. La religión a la que pertenece. El sexo de una persona. Todos esos datos son cualitativos, representan cualidades o atributos. Ahora, los datos cuantitativos se pueden dividir en dos, que son datos discretos y datos continuos. Los datos discretos son datos que resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Y los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Posiblemente no comprenda bien estas definiciones, pero en otras palabras, un dato es discreto si solo puede tomar valores enteros. Estrictamente solo puede tomar valores enteros. Y un dato es continuo si, aparte de que pueda tomar valores enteros, puede tomar valores decimales. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de datos.